entiendan de nosotros como pastores es lo humanos que somos y las veces que podemos llegar a fallar. Y tuve una experiencia, tengo una muy buena amiga que entre pláticas me confió algo y en algún momento llegué a ser imprudente con alguien más. Y ella me lo hizo notar y me dolió tanto haberle fallado a mi amiga que me puse muy mal, me puse muy triste, lloré mucho porque fallé cuando considero que mi amor es muy genuino hacia las personas que son mis amigos y cuando sentí que le fallé, de verdad me puse a llorar mucho y lloraba con Pablo y decía, es que ya no va a ser lo mismo, ya no me va a tener confianza y me puse muy triste. Y entonces, analizando un poco más allá de mi situación con mi amiga, descubrí y le decía a Dios, creo Dios que aún me falta tanto para entender tu gracia, porque así como actué con mi amiga, a veces actúo así contigo. Fallo o hago algo que no debía o no tuve mi tiempo devocional y quizás en mi pensamiento es, ya no va a ser lo mismo con Dios, ya no me ama de la misma manera, ya no me va a responder igual. Y ahorita que escuchaba esta canción, meditaba y decía, Señor, ¿cómo nos hace falta realmente sabernos amados por ti? Saber que es tu gracia la que nos sostiene y no depende de lo que yo haga bien o lo que yo haga mal. Tú no me dejas de amar. Ese es el amor de Dios profundo que Dios tiene por nosotros y que a veces en nuestra humanidad y en nuestra reacción lo podemos llegar a condicionar por lo que hemos hecho. Y yo le quiero invitar, hermano, realmente a que usted pueda experimentar y decir, Señor, yo soy quien dices que soy amada, soy perdonada, soy tu hija. Los que son padres, por más cosas que hagan los hijos, no van a dejar de ser amados por sus padres. No tengo esa experiencia, no tengo un hijo, pero muchos de ustedes que son padres, ese amor tan pleno, ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Y no lo va a condicionar por un error, no lo va a condicionar por nada de lo que hacemos. Y yo esta semana experimenté que aún me falta mucho por experimentar la gracia de Dios en mi vida y también por saber que mis amigos o que entre nosotros tenemos gracia para cuando fallamos. Somos llamados a dar esa gracia cuando fallamos porque la gracia de Dios está en nosotros. Así que, hermanos, 2 tareas: experimente la gracia de Dios en su vida y también dé gracia cuando alguien que usted ama le falla. Es la mejor manera de manifestar el evangelio en nuestra vida. Pero bueno, ya prediqué y era la canción, perdón. Acompáñenme por favor al evangelio de Juan. Estoy bien emocionada, hermanos, por los temas que vamos a estar hablando en este tiempo de Adviento. Vamos a hablar de varios aspectos que tienen que ver con la Navidad. Navidad es Cristo, así lo resumimos. Pero hoy vamos a ver precisamente desde dónde empieza Navidad, desde dónde existe la persona de Jesús. Y entonces el tema de hoy es Navidad en la eternidad. Vamos a hablar de un término teológico que se llama la preexistencia de Jesús, que esto significa, como lo dice, es antes de la existencia física de Jesús. Entonces hoy vamos a hablar de Navidad desde la eternidad o Navidad en la eternidad. Mateo es un libro, los 4 evangelios, Mateo es un libro que ensambla perfectamente como primer libro del Nuevo Testamento, porque Mateo presenta una genealogía. Mateo termina abruptamente el libro de Malaquías como con una desesperanza un poquito, de una espera,
y luego pasan 400 años de que no hay revelación, Dios no habla, pasaron tantas cosas esos 400 años, los judíos estaban anhelando un Mesías, y entonces abre el Nuevo Testamento con la genealogía de Jesús, es decir, la persona que ustedes estaban esperando, aquí está, y te la presento porque te la presento sabiendo que la línea de David, la línea de Abraham, está aquí en Jesucristo. Entonces Mateo abre muy bonita la historia de Jesús en la tierra con la genealogía. Marcos empieza con el bautismo de Juan el Bautista, que fue precisamente el precursor o el último profeta que se le conoce del Antiguo Testamento, aunque se manifiesta en el Nuevo porque fue antes de Jesús. Y Lucas también empieza no con el bautismo, o no con la predicación de Juan el Bautista, sino con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando le dice a Ezequías y a Elizabeth que iban a tener un hijo a grande edad. Y todas las historias de estos evangelios sinópticos tienen que ver con el inicio de Jesús en la tierra. Pero Juan, hermanos, Juan inicia en el principio. Juan inicia en la eternidad. Acompáñenme a Juan 1. Y vamos a leer los primeros tres palabras. Dice, en el principio, ¿sí? Juan inicia aquí. Y si usted se pone a pensar en estas tres palabritas, ¿a qué nos recuerdan? ¿Qué pasaje también inicia con en el principio? Génesis, ¿qué? Uno. El primer versículo de la Biblia inicia con en el principio, y Juan nos lleva y nos transporta hasta ahí. Y nos dice que en ese principio, donde Dios estaba a punto de crear la tierra, ya había alguien. Y empieza a describir quién era. Así que en este sermón vamos a hablar quién era, qué hizo y a qué vino. De manera rápida ya hemos respondido cuándo en el principio. Y Juan pareciera que nos quiere decir que hay un nuevo comienzo. Génesis 1 es como el inicio de algo que el Señor ideó de manera perfecta, el hombre cae, y ahora en Juan 1 vamos a ver un nuevo principio en el cual llega una persona, pero llega físicamente, visiblemente, pero siempre ha existido, porque dice que en el principio era el verbo. Entonces, ¿quién era? ¿Cuándo? Desde el principio, antes de la creación, había este verbo. ¿Quién era? Bueno, en nuestra Reina Valera se dice verbo, en las versiones más contemporáneas le dicen palabra, realmente es lo mismo y ahorita lo explico. Pero ese era es un verbo que a veces en el español no lo podemos entender porque es un auristo, que es como en el principio estaba siendo el verbo, es decir, estaba pero sigue siendo. Y este verbo, para los judíos que leían a Juan, ellos entendían que el verbo, y que en griego significa logos, para ellos el logos era el medio por el cual Dios se revelaba o expresaba su voluntad. Cuando dice Génesis, y dijo Dios, para ellos ese era el logos. O sea, y el logos dijo y se hizo las cosas. Es decir, esta palabra viva y dinámica de Dios, donde Él expresa su voluntad. Ese es el logo para los judíos. Entonces, Juan era como, el logos es esta persona que te voy a presentar. Y para los griegos, que también ellos leían a Juan, para los griegos el logos es el alma del universo. Para los griegos el principio del universo es el logos. Por ejemplo, tiene todo que ver con el conocimiento, con la realidad última. Todos los estudios terminan con logos, biología, sociología, vienen de esta palabra que es logos, que es
el conocimiento, la razón y la realidad última. Es decir, en ese principio estaba el Logos, tanto del punto de vista judío como del punto de vista griego que va a presentarnos Juan. Y ese verbo estaba con Dios, dice ahí mismo en el pasaje. Es decir, que esta persona es una persona divina y que comparte una naturaleza con Dios y tiene una relación con Dios y hay una proximidad y una comunión. Es decir, el verbo estaba desde siempre, nadie lo creó, estuvo en la creación y estaba con Dios, pero también el verbo era Dios. Esto es la cumbre de la teología cristiana, donde dice que este verbo no solamente estaba con Dios de una manera próxima, sino la naturaleza divina estaba en él. Este verbo tiene y es esencia divina. Y es aquí donde se manifiesta la Trinidad, donde podemos decir que Jesús tiene una esencia divina y comparte la naturaleza con Dios Padre, pero a la vez se manifiestan y son diferentes. Es algo que nunca vamos a terminar de explicar, pero lo creemos porque sabemos que Dios y su verdad permanecen para siempre. Por lo tanto, este verbo estaba desde el principio, es la voluntad expresada de Dios, estaba con Dios y era Dios. Como connotación hay algunas Biblias que no celebran esto e incluso ponen el verbo era un Dios, pero eso disminuye la esencia divina que había en esta persona. ¿Qué hacía este verbo? Bueno, en los versículos 3 al 5 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, este verbo o este logos estaba en el principio y fue quien dio vida a todas las cosas. Esa expresión de Dios al decir hágase la luz era la palabra y que hacía que todo tuviera vida. En Él estaba la vida llegó a existir por Él. El poder que crea vida y mantiene todo estaba en este logos, en el verbo de Dios. Es decir, en Él estaba la vida y dice también aquí, y la vida era la luz de todo. La luz, esta vida es la luz de los hombres, es decir, Cristo, el verbo de Dios, es quien otorga la vida y quien la ilumina. Esta vida es la luz de los hombres y nos está diciendo Juan, sin Jesús estamos en oscuridad. Jesús es el que vivifica e ilumina nuestra vida, porque la luz, Dios nos da la vida, pero la luz revela lo que somos. Es como si usted tiene un cuarto de tiliches, casi todas las casas tenemos un cuarto de tiliches que no está muy arreglado y casi siempre lo tenemos a oscuras, ¿verdad? Para no ver las cosas. Y cuando uno lo prende dice, ay Dios, mejor le apago para no ver lo que está ahí adentro. Bueno, eso hace la luz. La luz resplandece y nos hace ver qué tenemos que ser transformados, qué tenemos que cambiar. La luz, las tinieblas no pueden permanecer ante esta luz. Las tinieblas se van, por eso dice Isaías que luz resplandeció sobre ellos, les quitó las tinieblas, porque lo que hace la luz es que quita toda esa oscuridad. El Logos, Cristo, es la luz que ilumina nuestra vida y que tiene la capacidad y el poder de disipar nuestras tinieblas. El verbo es aquel que da vida y que vence las tinieblas. Iglesia, ¿hay oscuridad en tu vida? ¿Hay tinieblas?
hay miedo y pecado. Ven a la luz. La luz disipa toda tiniebla. La luz también es un símbolo de Dios al hablar de su poder para disipar tinieblas y para dar dirección. Hemos visto cuándo desde el principio estaba el Logos. ¿Qué hizo o quién era? Era el Verbo, quien daba vida y luz. ¿Qué hizo? Dice el versículo, acompáñenme del 9 al 13, del 6 al 8, Juan hace como un espacio para explicar quién era Juan el Bautista, pero acompáñenme al 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta luz que alumbra, que guía, que da dirección, Juan nos está diciendo, vino a este mundo, vino a revelar quiénes somos, vino a revelar la necesidad que tenemos de Jesús, vino a revelar nuestro pecado, vino y el mundo no tuvo un acercamiento. Juan estaba hablando hacia los judíos primeramente, que fue el lugar donde Jesús llega y se encarna. Él vino a casa y no lo conocieron, ni le recibieron. Esta luz que guía, que tiene la capacidad de quitar nuestra oscuridad, que tiene la capacidad de darnos esperanza, que realmente nos da la verdadera vida que encontramos en Dios, este pueblo la rechazó. A los suyos vino, quiere decir que vino a los judíos, y los suyos no le recibieron. Pero Juan abre un panorama increíble y dice, pero a todos los que le recibieron y a aquellos que han creído, les da la autoridad, les da el privilegio, les da el reconocimiento de ser hechos hijos de Dios. Sí, hay gente que no lo ha recibido, sí, hay gente que no ha reconocido que tiene esa luz, sí, hay gente que decide seguir viviendo en oscuridad. Pero aquellos que han decidido recibir a Cristo y recibir esta luz en su vida para que disipe las tinieblas, no solamente nos transforma desde adentro, sino nos regala el título de hijos de Dios. Y todavía Juan no termina con estas buenas noticias de decirnos que el Verbo es Dios, que el Verbo estaba con Dios, que el Verbo estaba desde el inicio, de que Él es Navidad desde la eternidad, que Él es quien da la vida y quien da luz y dirección, y que si yo me acerco a esa luz, Dios me hace parte de su familia, sino que cierra este primer pensamiento con uno de los versículos más majestuosos que existe en la Biblia, que dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué vino? Este verbo que hablamos que está desde el inicio, que ahorita les voy a platicar un poquito de cómo se revela en todo el Antiguo Testamento. Este verbo perfecto que da la vida, que nos da luz, que nos guía, dice la palabra de Dios, se hizo carne. Y esta expresión, hermanos, es que se hizo de naturaleza humana en una expresión de carne y corporal. Es decir, este verbo tenía músculos, tejido, tenía grasa, tenía ojos, de toda la humanidad y la naturaleza humana se hizo en él, se encarnó. Y a mí me sorprende, hermanos, porque Juan se escribió sobre todo para el pueblo griego. Y por eso se hace esta anotación de decir, los judíos lo han rechazado, pero los que lo reciben pueden ser hijos de Dios, son bienvenidos. Porque
la población a la que él escribía era los griegos. Y los dioses griegos tenían este porte de ser superhombres. Había dioses que eran totalmente divinos y había dioses que habían tenido relaciones sexuales con humanos, y entonces había semidioses que tenían esta capacidad de ser superhombres, tenían capacidades distintas, no tenían esta naturaleza humana que nosotros tenemos. Pero el Verbo que hizo los cielos y la tierra se hizo completamente de la naturaleza humana. Nuestra fe recae en que Dios era totalmente humano y totalmente divino. Y este Verbo dice que se hizo carne. Y una palabra clave es que habitó entre nosotros. ¿Sabes? La palabra habitó en griego es muy rica, porque algo así que Juan quería decir que este verbo se tabernaculizó, se hizo tabernáculo, es decir, el tabernáculo que había en el campamento de Israel o en el pueblo de Israel, el tabernáculo donde existía la presencia de Dios, donde había adoración a Dios, donde se hacían los sacrificios para Dios, donde estaba la perfecta ley de Jehová. Todo ese tabernáculo habita en Jesús. Es decir, la esencia misma de Cristo es el tabernáculo que te hacía conexión, donde se conectaba el cielo y la tierra para el pueblo de Israel. Ahora es una persona, un ser humano que también a su vez es el verbo que existía desde siempre. Es una locura, lo sé, pero es nuestro Dios que se ha acercado a nosotros, y que el tabernáculo que ellos tenían como un lugar de adoración ahora era Cristo, y caminaba con ellos. Y el tabernáculo de Dios platicaba con ellos, y se sentaba y jugaba con los niños, y regañaba a los fariseos. El tabernáculo de Dios ahora tiene manos y pies, y vive. Dios habitó entre ellos. Y esto, hermanos, es Emmanuel, Dios con nosotros. El saber que Dios se hizo hombre y que toda su esencia habitaba y habita en Cristo para decirnos: estoy cerca, hay acceso para todos. Ese es el significado de que Dios, de que Juan está diciendo: y habitó entre nosotros. O sea, nadie en todo el Antiguo Testamento había experimentado la plenitud de la presencia de Dios. Nadie en todo el Antiguo Testamento había experimentado estar con una persona en la cual toda la esencia divina pudiera caber. Y ahora se encuentra en Jesús y habitó entre nosotros. Y eso es Dios con nosotros. Él vino a nosotros. Él vino a quedarse y a demostrarnos su amor. Y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Juan estaba diciendo: en verdad contemplamos la gloria de Dios. Toda la manifestación divina estaba en Él. Toda la esencia y perfección de Dios estaba en Cristo. Habla en tiempo pasado en el sentido de cuando lo vieron, pero Él sigue estando. Era Dios mismo. Caminamos con Dios, lleno del Espíritu, lleno de bondad, de amor y de favor hacia el hombre. Vino lleno de gracia a todos. Esta persona, este Logos que vino al mundo, volteó todo y dio la bienvenida a los vulnerables, a los que no eran dignos. Y este Dios se acercó a ellos, a los que por nadie daba un peso. El Señor se acercó. Dios se acercó a una prostituta. Dios se acercó a un leproso. Dios se acercó
a un enfermo. Dios se acercó y tocó un muerto. Dios cambió el curso de la historia por medio de Cristo. Nunca se había visto tan cercano, palpable y entendible la revelación de Cristo o de Dios ahora en Cristo. Navidad en la eternidad, hermanos, o desde la eternidad, es pensar que Jesús no es un ser humano que nació hace 2021 años y comenzó a vivir y confiamos en que sigue existiendo por su resurrección. Jesús va más allá. Nuestra confianza recae en que Jesús es Dios y que comparte una naturaleza divina con el Padre y que está sentado con el Padre y tiene su esencia y es desde el inicio, y que por esa palabra que Dios decía, esa palabra es el verbo que daba vida y que también es luz y nos guía y da dirección. A veces pudiera ser difícil de procesar, pero el corazón del mensaje, hermanos, es Emmanuel. Dios vino y se acercó a nosotros. Dios nos ama tanto que vino a acercarse y a decirnos que aquí está. Navidad es saber que Dios te ama de tal manera que se acercó y que no puede entender toda esta locura de su preexistencia y toda esta teología quizás que es pesada. Quizás nunca lo podremos entender, pero lo que podemos creer con todo el corazón es que es verdad y que Dios se acercó a nosotros, que Dios tuvo a bien encarnarse. Y quiero terminar, hermanos, si puedes ir preparando con un video. Muchas veces, hermanos, en nuestras intenciones de encontrar respuestas en la Biblia, hemos visto la Biblia como historias aisladas, como que no le encontramos el hilo, como que no nos acercamos porque no la entendemos tanto. La Biblia tiene un solo mensaje y todo lo que se escribió en la Biblia tiene el propósito de cumplir con ese mensaje, y ese mensaje es Cristo. Es todo. Si usted necesita una palabra de esperanza, la Biblia le va a hablar de Jesús. Si usted necesita un mensaje de salvación, la Biblia le va a hablar de Jesús. Si usted necesita un consejo para su matrimonio, la Biblia le va a hablar de Jesús. Si usted tiene un corazón roto por alguna situación de adversidad, la Biblia le va a hablar de Jesús. Porque todo el mensaje de la Escritura es Cristo. Desde ese momento de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, es Cristo el mensaje de las Escrituras. Y mi tarea y su tarea es descubrir a Cristo, no descubrir, más bien encontrar a Cristo en cada pasaje, en cada línea, porque Él es la respuesta, porque Él es el tabernáculo en el cual existe la gracia, la ley, la presencia, el consejo y la sabiduría de Dios. Todo existe en Cristo y toda la Escritura nos habla de Jesús. Después en algún momento podremos explicarles lo que se llaman tipos y antitipos de Jesús en el Antiguo Testamento, que nos revelan siempre o nos están apuntando a Cristo. Quiero darles como una embarradita de que sepamos y entendamos que es Cristo en toda la Biblia para revelarnos su verdad. Él es el misterio revelado en la Escritura. Así que vamos a ver este video de 2 minutitos. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande,
La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Dios con nosotros. Es la realidad o es el mensaje de Navidad desde la eternidad. Jesús existió desde el principio, se revela en todo el Antiguo Testamento, se encarna para decirnos hoy, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Así que, hermanos, voy a pedirles que de esta manera nos pongamos de pie y por medio del himno de afirmación reconozcamos a Cristo como el Dios con nosotros.